muy importante. Vamos a iniciar ya el domingo 25. Y si más no me equivoco, casi que estamos a la mitad del camino del catecismo, ¿verdad? Estamos a la mitad del camino. Y gloria a Dios por eso. ¿Cuántos les ha sido de bendición el recorrido hasta ahora? Amén. Tremenda bendición. Hoy no les traigo las citas en la diapositiva, así que vamos a ejercitarnos con nuestras Biblias, pero en el sermón sí se las traigo. Entonces, en el sermón sí los voy a alcahuetear. Mis hermanos, hemos pasado ya, salud, hemos terminado el tema precioso de el credo de los apóstoles, el cual nos llevó a indagar en el perdón de los pecados, más específicamente en la justificación, y estuvimos viendo la justificación, ¿recuerdan? Les puse a hacer una tarea y todo, y estuvo precioso. Saliendo ahora de la justificación, hay un tema intermedio donde vamos a indagar en la regeneración y en la fe este domingo, para los siguientes domingos adentrarnos en las dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Creo que el catecismo lo tiene en ese orden, correcto. Entonces, estén orando, yo les había comentado, vamos a tener una presentación en cuanto al bautismo histórica, con la ayuda del Señor, para que podamos profundizar en eso que nos hace distinguirnos entre otros hermanos reformados también, que es el bautismo de niños. Nosotros no creemos ni de forma bíblica, y voy a demostrar con la ayuda del Señor de forma histórica que tampoco tiene respaldo, ni siquiera histórico. Y ese es el mayor apoyo que tienen los hermanos presbiterianos. Entonces, el tema de hoy, mis hermanos, es la regeneración por la fe. Y la pregunta que vamos a estar indagando es la 65. Específicamente, sí, y yo sé que lo manejamos el tema, pero bueno refrescarlo. Yo sé que hay personas también aquí nuevas, hermana Vicky, y yo espero que esto les sea de mucha bendición. Si la regeneración precede a la fe, o la persona tiene fe y luego es regenerada. Primero, empecemos por lo primero. ¿Qué se entiende por regeneración? Para ir aterrizando eso. ¿Qué se entiende por regeneración? Participativo. Salud. ¿Qué se entiende por regeneración? Ok. Que se vuelve a generar, específicamente, bíblicamente hablando, el corazón. ¿Qué dijo usted? ¿La vida? Sí, la vida. Ok. Una nueva vida. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué entendemos por regeneración? Resurrección espiritual. Amén. Eso entendemos por regeneración. O sea, alguien que ha pasado de la muerte a la vida, alguien que se le ha cambiado el corazón, tenía un corazón de piedra, ahora tiene un corazón de carne, ha sido resucitado espiritualmente, ¿verdad? Regenerado, no degenerado, ¿verdad? Regenerado. Eso es regeneración. Entonces, hay algunos degenerados que se creen regenerados y no son regenerados, son degenerados. Sí, sí. Bien, el punto de debate, ¿verdad?, entre los hermanos arminianos y los hermanos, llamémoslos reformados, en este tema es ese. Mayormente los hermanos arminianos tienen la postura de que la persona cree en Jesús y entonces nace de nuevo.
O sea, es condicional. Crees y naces de nuevo. ¿Alguien lo dijo, es nacer de nuevo? Específicamente así, es nacer de nuevo. ¿No, verdad? Ok. Entonces, es nacer de nuevo. Que es lo mismo de lo que han acotado ustedes. Es lo mismo, es nacer de nuevo, una nueva vida, una resurrección espiritual, regeneración. Es nacer de nuevo. Entonces, las personas, hermanos cristianos, piensan eso, ¿verdad? Que la persona entonces se le presenta el evangelio, cree, y porque cree, nace de nuevo. Nosotros entonces vamos a responder la pregunta, ¿la regeneración precede a la fe? Y vamos entonces a basar nuestra argumentación con bastantes pasajes bíblicos que son un refrescamiento para la mayoría de ustedes. Y ya lo masticamos, pero es que esto va a ser la base para entonces adentrarnos a los sacramentos. Porque como indagamos hoy a las 8 con lo del pacto de la iglesia, un requisito para ser miembro de la iglesia es que hayas nacido de nuevo. Y estos sacramentos que vamos a empezar solo son válidos delante de Dios si has nacido de nuevo. Porque si no, no, ¿verdad? Mi esposa se bautizó. ¿A qué edad la bautizaron a usted? ¿Ah? 8, ¿verdad? Y no estaba consciente de eso. ¿Y cuándo decidió usted luego bautizarse otra vez? 28. ¿Por qué? Ajá. ¿Y alguien le dijo que se bautizara? No, ¿verdad? Ella, como ya Dios le dio vida, dijo, el bautismo mío a los 8 años no es válido. Yo ni sabía qué estaba haciendo. Yo lo hice por modelamiento cristiano. Aprendí la religión cristiana por modelamiento. Y luego solita, sin que el intenso de Wilmer le dijera, ¿verdad? Ella dijo, Will, yo me voy a bautizar porque ese bautismo mío no nada que ver. Y yo, vamos para el agua. Y a 8 días, ¿verdad? 8 días más o menos, 15 días ya estaba siendo bautizada. Bien. No, eso fue en Santana, hermano. No fue acá. En Santana, bellísima la historia. Tenemos que tertuliar y mi esposa se la cuenta. Yo me acuerdo de ese sermón que le dio vida a mi esposa como si fuera sido ayer. Bien, entonces vamos a responder la pregunta, ¿qué es primero, la fe y el nuevo nacimiento o el nuevo nacimiento y luego la fe? Primero indaguemos en lo que decía el hermano Andrés. ¿Está el hombre con la capacidad de creer o no? ¿Cómo está su situación espiritual? No vamos a ir a Génesis, pero sabemos muy bien que Adán y Eva fueron creados por Dios de una manera que tenían plena, libre albedrío en todo el sentido de la palabra. Y tenían plena comunión con Dios. Y tenían relación con Dios perfecta. Y tenían sus mandamientos, ¿verdad? Ellos tenían que guardar el sábado y tenían que también no comer del fruto del árbol. Y ellos comen del fruto del árbol, son sacados del paraíso y transmiten a la raza humana de manera espiritual su inclinación al mal. Y lo vemos ya en la familia, ¿verdad? El Satanás se encarga de traer ese pecado al núcleo familiar y vemos a un hermano matando al otro hermano y todo ese tipo de cosas producto del pecado y el desenvolvimiento del hombre en la Biblia. Vemos al hombre pecando y pecando y pecando y echando a perder la familia y echando a perder la sociedad y las naciones, etcétera. Y Dios interviniendo por gracia, llevando al hombre a Cristo siempre. Pero ¿cómo es el hombre? Salmos 58:3. Recuerde, ahorita no les traigo las diapositivas, pero yo quiero que hagamos el ejercicio y ir repasando estas citas bíblicas muy importantes. Salmos 58:3. Y me gusta más este salmo que aquel salmo que dice David, en pecado me concibió mi madre. ¿Recuerdan en el Salmo 51? Alguien me decía en una ocasión que los niños no son pecadores, que ellos vienen puros, son inocentes. Y se apoyaba en ese salmo de David. ¿Por qué? Porque interpretaba al salmista David diciendo, en pecado me concibió mi madre. Entonces esa persona decía, ves, David no lo dijo así, pero está queriendo decir, ves,
David le achaca la culpa a la mamá. La mamá es pecadora. Y eso, para algunos, interpretan ese salmo así: en pecado me concibió mi madre. Pero este salmo 58:3, ahora bien, ese salmo David no está diciendo eso. David está diciendo lo que dice el salmo 58:3 también. ¿Lo tienen? Sí. ¿Lo lee, hermana Yanina? Por favor. Salmo 58:3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ok, hagámosle preguntas al texto. ¿Cuándo se apartaron desde la matriz? ¿Cuándo se apartaron los impíos? ¿Desde dónde? ¿Cuando tenía 3 años? ¿Cuando tenía 5 años? No. Desde entonces, según este texto, ¿desde cuándo se está apartando su hijo, Yanina? Desde ya. Tienes a un pecador allá adentro. Ahora son 2 en usted. Sí. Y espere que nazca, no te va a dejar dormir. Aprovechen. ¿Y qué pasó? Sigue diciendo el texto. ¿Qué pasó? ¿Se descarriaron de qué forma? ¿Y desde cuándo? Desde que nacieron. O sea, el niño nace mentiroso, manipulador, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero como hablamos hace 8, recuerdan, uno lo revisa y usted dice, pero aquí no está pasando nada. Y el niño está acostado en la cama y está, y usted dice, pero ¿qué tiene? Lo alza y se acabó. Entonces se lo vuelvo a poner y otra vez. Ella está participando, diga ahí. Sí, si un bebé con la fuerza de un atleta, como dice el hermano Olger, nos golpea, nos noquea. Entonces ellos nacen y aprenden a manipular a los papás. Y si los papás lo permiten, bueno, no hace falta ir al gimnasio para echar buenos brazos, porque cada vez pesan más, ¿verdad? Y usted está ahí haciendo bíceps y espalda y brazos y piernas, de todo, porque solo van a querer estar alzados. Sí. Nuestra Biblia enseña entonces que ellos nacen ya impíos, pecadores, mentirosos, manipuladores. No es el tema, pero ¿qué pasa si uno de ellos muere? Si aún no está consciente de eso. O sea, ya lo es, solo que él no lo sabe aún. O sea, él no está consciente de su maldad y su pecado. Bueno, la Biblia dice que Dios no tomará por culpable al inocente. Hay un texto en Jeremías que dice que aún en la falda se halló la sangre de los inocentes, hablando del aborto, ¿verdad? Entonces Dios sabe que estos niños, si se mueren, van a su presencia. Dios no es un Dios malo, aunque son pecadores, sí. Bueno, Cristo fue a la cruz a morir por todos ellos, para que estén en la presencia de Dios. No, algunos nos malinterpretan a nosotros, los reformadores, y piensan que nosotros creemos que hay niños recién nacidos que mueren y algunos fueron escogidos y otros no. Y yo no veo eso en la Biblia. Me inclino más a pensar, y tengo ese respaldo bíblico, que Dios en ese sentido le llama inocente a ellos, porque ellos aún no están conscientes de su pecado, aún no pueden reaccionar al Evangelio, no entienden el Evangelio. Y nuestra labor, papás, es explicárselo. Y si Dios decide llevárselos, creo que irán con Él. Y creo que Cristo murió por ellos. El punto entonces es que el ser humano entonces nace impío. Impío quiere decir que no es piadoso para nada. Si no es piadoso, entonces nace en rebeldía contra Dios. Nace con esa conducta que le llaman los psicólogos negativista desafiante. Algunos psicólogos dicen de los niños, según estos patrones y estos exámenes, su hijo tiene tiene la conducta negativista desafiante. Pues que todos los niños, en algún grado u otro, tienen esa conducta negativista y desafiante. Entonces,
Eso nos empieza a enseñar la Biblia. Salmos 100, sigamos con los salmos, vayamos al 143, verso 2. No me va a dar tiempo de ver todas las citas bíblicas, pero no importa. 143. Y tenemos fresquito lo de la justificación, ¿verdad? ¿Quién no quiere leer? ¿Sí? 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti y conveniente. Hagámosle preguntas al texto. Teniendo en cuenta que es justificación, ¿verdad? Recuerden, justificación es, ¿alguien quiere decirlo en sus propias palabras? Declarado legalmente justo delante de Dios. Eso es ser justificado. Y el texto dice en la parte B, ¿verdad? La que nos interesa mayormente, porque entonces no se justificará. ¿Quién? ¿Algún ser humano? ¿Alguien tiene esa capacidad de presentarse legalmente inocente delante de Dios? ¿Es lo que dice el salmista, inspirado por el Espíritu Santo? Sino, ¿quién? ¿Qué dice el texto? Ninguno. Y ninguno es nadie. Nadie puede justificarse, autojustificarse. La gente que tiene justicia propia está errada. No pueden justificarse para nada. Amén. Claro. Porque el que piensa que se salva por obras está diciendo que se puede entonces justificar él mismo. O dicen, sí, es por fe más mis obras, pero resulta que el texto está hablando de manera personal, en el sentido de que nadie puede autojustificarse, para nada. Nadie puede autojustificarse. Hermano Alberto, ¿me ayuda con algo? Es que yo creo que ella necesita ayuda. Escuche el audio y cualquier cosa la llama. ¿Ok? Dice de hecho la otra versión, porque ante ti nadie es inocente. La nueva traducción viviente la expone ese texto así, porque ante ti nadie es inocente. O sea, nadie puede presentarse a Dios inocente. ¿Quién puede declararse a Dios inocente? Absolutamente nadie. Y si usted se cree inocente, bueno, váyase y examínese por los 10 mandamientos. A ver si puede ganarle a su conciencia, la cual le va a acusar a usted de que los ha roto todos. Isaías 64:6. Vamos con textos todavía más fuertes. 64:6. Y me encanta cómo el mismo Isaías se mete en ese texto, porque está hablándolo también para él. Si bien todos nosotros, ve cómo él también se incluye. O sea, ni siquiera Isaías se exime de eso. Si bien todos nosotros, ¿qué pasó? Somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice otra versión, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Y ustedes recuerdan qué son esos trapos de inmundicia, ¿verdad? ¿Alguien recuerda? ¿Cuáles eran los trapos de inmundicia? Ajá. Trapos para limpiarse la lepra,
¿verdad? Que era algo realmente desagradable. Y también eran trapos que usaba la mujer para limpiarse el periodo que les llega una vez al mes. Así de asquerosas, ¿verdad? De desagradables son nuestras obras cuando pensamos que por nuestras obras podemos presentarnos ante Dios inocentes. Jeremías 13:23. Porque ahora alguien podrá decir, pero yo puedo pedirle perdón a Dios y Él me puede entonces quitar mi suciedad. Y es importante entender lo que tiene que ver el perdón de Dios. O sea, Dios no es que nada más perdona y ya. Pero dice el verso 23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Qué dicen ustedes ante este análisis que hace el profeta Jeremías? ¿Puede mudar el etíope su piel? El leopardo, que es precioso y tiene esas manchitas, ¿puede quitárselas él? ¿Puede ir a un salón de belleza animal? Solito, a un spa, solito. Vengo a que me hagan un tinte. No. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. ¿Por qué estamos habituados de hacer el mal? Porque desde la matriz venimos pecadores. Y desde la matriz ya es un hábito, un mal hábito. Entonces, mis hermanos, con estos textos podemos ir diciendo entonces que el ser humano está totalmente inclinado al mal, está depravado totalmente de raíz, como diría el hermano R.C. Sproul, es desde la raíz. Entonces, si un árbol está podrido desde la raíz, ese árbol, ¿qué hay que hacer? No sirve para nada. Un texto más para apoyarnos también en el Nuevo Testamento, Juan 8:34. 8:34. En palabras de Jesús. 8:34. En palabras de Jesús. ¿Qué dice él? Jesús les respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Y si el salmista nos dice que desde el niño de la matriz miente, ¿verdad? Que es impío, entonces Jesús, al decir que el que hace pecado es esclavo del pecado, todos los niños ya nacen esclavizados al pecado. Como decía el hermano Lutero, la esclavitud del libre albedrío. De la esclavitud de la voluntad, que me gusta más la palabra voluntad, porque la palabra libre albedrío no la encontramos en la palabra de Dios, encontramos la palabra más bien voluntad. Entonces, la voluntad del hombre para inclinarse con fe salvífica para alcanzar la gracia de la salvación no la tiene. En ese sentido, la voluntad del hombre está esclavizada. Si tiene voluntad para vestirse, levantarse temprano, venir a la iglesia, si tiene voluntad para decir yo quiero bautizarme, si tiene voluntad para decir vamos hoy a comer pizza, yo pago, ¿verdad? Ojalá que alguien tenga esa buena voluntad hoy. Ese tipo de voluntad sí, pero voluntad para decirle a Dios, soy un desgraciado pecador, ten misericordia de mí, estoy perdido sin ti, perdona mis pecados, acéptame a pesar de lo que soy, sálvame por favor. Y de esa oración que sale del corazón, aunque no precisamente tiene que ser con los labios, esa voluntad no la tiene. Sí, Señor. Nosotros entonces vivimos, en Cristo vivimos ilegalmente. Vivimos ilegalmente en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ante la justicia de Dios, nosotros somos delincuentes. Sin Cristo y con todas las buenas obras que tenemos,
Vivimos ilegalmente, ¿verdad? En la tierra de Dios. Bienvenida, Leda. Ajá. Gracias, hermano. Correcto. Vivimos entonces de manera ilegal en la tierra y el planeta que es de Dios, consumiendo los recursos que son de Dios, respirando el aire que es de Dios, beneficiándonos de la salud que Dios nos da, de la vida que Él nos da. Y nosotros los seres humanos, como bien dice el hermano, pasamos rompiendo sus leyes. De tal manera que somos más bien ilegales y convictos, ¿verdad?, de la ley, que al final nos va a alcanzar. Le va a alcanzar al ser humano y la justicia de Dios lo va a alcanzar. Efesios 2, para aterrizar el avión acá con la cerecita en el pastel. Efesios 2, capítulo 2, verso 1. Un texto que no lo sabemos. Estamos viendo el tema de ¿qué precede? ¿La regeneración a la fe o la fe a la regeneración? ¿Nacemos de nuevo y luego tenemos fe? ¿O tenemos fe y porque tenemos fe nacemos de nuevo? Bueno, ¿qué dice Pablo a los Efesios? ¿Qué les recuerda en el verso 1 del capítulo 2? Dice, y Él es Cristo. ¿Qué hizo? Os dio vida. Ahora, ¿cuál tipo de vida está hablando ahí, Pablo? ¿La vida física? La vida espiritual. La vida física nos la dio Dios, la persona de Dios Padre, Dios Creador. Y la vida espiritual nos la regala Jesús. Entonces ahí está hablando del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos lo da Dios. Y las preguntas que se hacen de investigación, esas preguntas que le llaman también de entrevista, no, sino periodísticas. Las preguntas periodísticas, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Bueno, esas hay que hacérselas al texto. ¿Quién nos dio vida? Jesús. ¿Cuál vida? La espiritual. Entonces se está hablando del nuevo nacimiento. ¿Cuándo? El texto responde, ¿cuándo nos dio vida? Espiritual. ¿Cuándo estábamos muertos? ¿Muertos en qué forma? En nuestros delitos y pecados. Estábamos en tinieblas, esclavizados al pecado, nuestra voluntad esclavizada al pecado. Constantemente, lo único que hacíamos, lo único que pensábamos, lo único que comíamos, dormíamos, era el pecado. Pecar, pecar y pecar. Eso es lo único que el ser humano sabe hacer bien. Entonces, estando en esa condición, dice el texto que Dios toma a las personas y les da vida, las resucita. Entonces, la pregunta que debemos hacer es, ¿puede entonces un muerto espiritual tomar una decisión espiritual? Antes de responder esa pregunta, ¿cuál es la decisión más espiritual que un ser humano puede tomar en su vida? ¿Cuál es la decisión más espiritual que un ser humano puede tomar en su vida? ¿Ah? Reconocer que estamos muertos en delitos pecados, por ende, ver a la cruz, ¿verdad? Y ver a Cristo. Ese anhelo por Cristo. Vemos nuestra condición miserable y vemos a un gran Salvador. Entonces corremos a la cruz. Esa es la decisión más espiritual que un ser humano puede hacer. La pregunta es, ¿cómo lo puede hacer si el texto dice que está muerto espiritualmente? La única forma es que Cristo le resucite. De la misma forma que se ejemplifica con Lázaro. Lázaro tenía ¿cuántos días de muertos? 4. O sea, estaba bien muerto. Hedía, estaba hediondo ya, su carne se estaba descomponiendo, no había duda de que él estaba muerto. ¿Y qué hace Jesús? Jesús va y quita la piedra y lo saca. ¿Qué hizo Jesús? Lo llamó con el poder de su palabra. ¿Se acuerdan? Con el poder de su palabra. Entonces,
¿cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cómo Dios entonces hace que las personas, o sea, cómo Cristo les da vida? Amén. Con el poder de su palabra. Y vamos a ir ahí, estamos en Juan, ¿verdad? No, vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, por favor, y versos 12 y el 13, porque el 12 es muy conocido en el evangelismo, ¿verdad? Las iglesias cristianas, la mayoría nos encanta el verso 12. Juan, capítulo 1, verso 12, ¿verdad? 1:12. Diciendo Juan que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, Juan es explícito en decir que la salvación es tanto para judíos como gentiles, al decir el verso 12, más a todos, ¿quiénes son esos todos? Los que le recibieron. ¿Qué quiere decir con que le recibieron? Bueno, creer, los que creen en su nombre. ¿Qué pasó con ellos? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. El creer es lo que le da el derecho a alguien en ser parte de la familia de Dios. ¿Ok? ¿Cómo sucedió eso? ¿En dónde está ahí la voluntad del hombre? Bueno, la encontramos en el verso 13. Verso 13, que es el que la gente no lee, que la gente no estudia, ¿verdad? Para mí es un texto importantísimo que defiende lo que creemos, y muchos más, pero dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre. Y ahí está la palabra o un sinónimo de regeneración. O sea, no nacen de nuevo. Es lo que está diciendo el verso 13. Ellos no nacen de nuevo. ¿Por cuál voluntad de sangre? ¿Recuerdan qué quiere decir por la voluntad de sangre? Ajá. ¿Recuerdan qué quiere decir esa palabra voluntad de sangre? Dice que el hermano Olger sí. ¿Alguien? Ajá, pero más específicamente, por ser del linaje. Y más específicamente, judía. Esa. No precisamente porque usted es judío y viene de la tribu de Benjamín o de la tribu de Judá, ya usted viene con las puertas abiertas al cielo. No es por esa voluntad. No es por Abraham. No es tampoco, aplicándolo a nuestro contexto, así como no aplica para los descendientes judíos, tampoco aplica para los niños en casa cristiana. El hecho que un niño nazca en cuna cristiana no quiere decir que viene con la puerta abierta al cielo. Entonces, ya no es por la voluntad del linaje judío, no es porque usted tenga linaje judío, y vea donde viene la palabra voluntad, ni tampoco voluntad de carne. Ahí se aplica la voluntad tuya. Pues no es que tuviste el privilegio de ser judío y venir de esa raza privilegiada, ni tampoco fue tu voluntad. Ni tampoco la voluntad de alguien más. O sea, tú no tuviste la iniciativa para nacer de nuevo, ni tus padres tampoco, ni la iniciativa la tuvo otra persona. Por eso nosotros denunciamos y estamos en contra de ese decisionismo. Haz esta oración y no te dejo en paz hasta que no las hagas, hasta que no la hagas. Así evangelizábamos nosotros muchas veces. Y podíamos venir de vuelta, 100 hicieron la oración para recibir a Jesús, 100 almas para Cristo. Qué gran ganador de almas hoy. No fue mi voluntad. Entonces yo no puedo llegar a la voluntad de las personas. El verso 13 echa abajo el cómo o el de quién es la voluntad de que alguien nazca de nuevo. Y el texto claramente dice, sino de Dios. Uh-huh. Esa decisión hace que la persona se sienta Sí.
del Señor. Le robamos gloria a Dios, le robamos gloria al Espíritu Santo. ¿Sí? Nos sentíamos usurpadores, sin darnos cuenta, éramos usurpadores de la obra que hace el Espíritu Santo. Y el texto dice entonces claramente que esa voluntad de venir a Jesús es de Dios. Leo en otra versión, ellos no nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Luego en San Juan 3:3, cuando Jesús le dice a Nicodemo, debes nacer de nuevo, el texto en el original dice, tienes que nacer del cielo. Es del cielo que debe nacer. ¿Cómo alguien puede nacer del cielo? Ni siquiera sabe de eso, no entiende nada del nuevo nacimiento, no tiene ni idea de eso, porque un muerto no tiene idea de nada, a menos que le den vida. Y un último texto, Tito, por favor vayan a esa carta pastoral que le escribe el apóstol Pablo a Tito, y vamos a ir al capítulo 3, verso 5. Tito 3:5. Tito capítulo 3, verso 5 dice, nos salvó. Ya ahí viene diciendo, Dios me salvó, no fui yo. Ahí no dice, me salvé, ¿verdad? Tito 3:5. No dice, me salvé o nos salvamos. Dice, no, Él nos salvó. ¿Cómo fue eso? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No fue porque yo fui a una campaña de evangelística y yo tuve mayor concentración que el que estaba a la par mía. Yo logré concentrarme. No fue porque yo estuve escuchando al predicador y yo tuve un mayor nivel de intelectual, un mejor coeficiente intelectual, y yo soy más espiritual que el de al lado, y yo pude ver y entender que necesitaba venir a Jesús. Yo me salvé. No fue por eso. No fue por ninguna obra de justicia, ni aunque sea mi voluntad. Entonces, ¿por qué? Ya dice al inicio que Él me salvó. ¿Qué le motivó a salvarme? ¿Que yo era bueno? ¿Que yo de repente le simpatizaba más a Dios que a otras personas? ¿Le caía mejor? ¿Qué dice el texto? Por su misericordia. Y eso es lo que no entendemos. ¿Qué le motivó a tener misericordia de nosotros? No lo entendemos. Pero Él sí decidió por nosotros tener misericordia de nosotros. Amén. Qué importante es que nosotros, hijos de Dios, bautistas reformados, entendamos lo que son las doctrinas de la gracia. Si se habla poco, Sí. pero nosotros dimos doctrinas de la gracia. Nosotros no entendemos la doctrina, por ejemplo, la soberanía de Dios. Y esto, hermano, ha hecho que corran tinta, ¿verdad? Tinta, kilómetros de tinta. En la discusión entre arminianos, católicos, pelarianos, nepelarianos. Yo sé que posiblemente todos conocemos ahí empezar con los mismos términos, pero es muy importante que estemos claros y que entendamos la doctrina de la elección incondicional de la expresión limitada de Cristo. ¿Por qué? Porque esto quiere decir entonces que la obra es soberana y es de Dios. Cuando usted discute o presenta el evangelio, habla como un católico, no mames, se va a dar cuenta que no pueden creer eso. Es más, hermanos pentecostales le refutan a uno abiertamente que es falso, que el hombre no puede aportar fe. ¿Qué está diciendo aquí este versículo? Es soberanía. Para apropiarnos de esas doctrinas tan hermosas, que a veces decimos que las conocemos, a veces se nos olvida, hay que estar practicando. Amén. Y podemos indagar en esos textos y nos puede llevar, por ejemplo, a Romanos, donde Pablo cita la respuesta que Dios le da a Moisés y le dice, yo tendré misericordia
del que yo tenga misericordia. Yo me compadezco, en otras palabras, del que a mí me dé la gana. A Saúl aborrecí, y algunos dicen, pero no se refería a Saúl, se refería a la nación de Edom, y alguien refuta, entonces fueron más. ¿Verdad? Entonces fueron más, o sea, los dos, y dice el texto, que los dos no habían hecho ni nada bueno ni nada malo. ¿Para qué? Para que la elección de Dios fuese decretada. Hermana Yanina. Para agregar ahí, algo que me gustó mucho que le escuché al hermano Arci decir, cuando la gente dice eso, como que Saúl aborreció, como que Dios lo aborreció, ¿verdad? El hermano Arci decía que lo asombroso es que amó, ¿verdad? Que amó al hermano. ¿Verdad? El otro gemelo que no bien, es lo que debería asombrarnos, el amor de Dios, para con nosotros, a pesar de que somos. Amén. Primera Pedro 1:23. Porque hemos visto entonces citas bíblicas que enseñan bien que el ser humano entonces, como resultado de la desobediencia de Adán, heredamos la desobediencia y somos desobedientes naturalmente. Somos unos desobedientes de nacimiento, ¿verdad? Salmo 58:3, lo vimos. Y ahora hemos visto entonces en el Nuevo Testamento cómo Jesús declara que la voluntad del hombre está esclavizada al pecado, como Pablo dijo que el ser humano está muerto. Hemos visto entonces que somos salvos no por nuestras obras, sino por pura misericordia de Dios. Ahora finalmente veamos que sí necesita ese muerto para poder resucitar, y sin eso no puede resucitar y nacer de nuevo, entonces creer. Dice el verso 3, siendo renacidos, ok, ahí está hablando del nuevo nacimiento, de la regeneración, de la resurrección espiritual, no de simiente corruptible, ok, 1:3. Es decir, ellos no han nacido de nuevo, de manera que esa nueva vida va a acabar, es corruptible, se corrompe, ¿verdad? 1:23, 1 Pedro 1:23. Sino de una incorruptible. Ok, 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios llamó las cosas a existencia con el poder de su palabra. Y Dios llama a muertos espirituales de la misma forma, con el poder de su palabra. Sin embargo, esa palabra es el mensaje de esperanza, de perdón y de amor que hay en Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Solo así alguien puede venir a vida. Y es por el poder de su palabra. Entonces, ya se me acabó el tiempo. La pregunta que nos lleva hoy a esta meditación y reflexión teológica y bíblica es: ¿precede la regeneración a la fe o la fe precede a la regeneración? La respuesta es la 2. Primero entonces y luego el ser humano tiene que entonces nacer de nuevo para poder entonces ir a Cristo corriendo. Porque si está muerto, si está muerto no puede ir a ningún lado. Necesita que esa persona tenga vida y pueda ir a Jesús. De la misma forma como Jesús resucitó a Lázaro. Lo llama a vida. Quiten la tumba, quiten la piedra, desátenlo y ya él podía caminar. Eso es lo que creemos. Y ese... Sí. Hubiera podido resucitarse. ¿En qué desemboca esto a nosotros como iglesia y como cristianos? El hermano Jorge lo tocaba antes. Desemboca en que nosotros reconocemos que somos salvos, entonces, por los méritos de Cristo, fue algo meramente que surgió en el corazón de Dios, es voluntad de Dios, y nosotros
no tenemos arte ni parte en eso, por lo tanto, le damos la gloria a Dios en todo. Y vamos a llegar al cielo sin ninguna jactancia. Ese es el asunto de Pablo en Romanos. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿De qué nos vamos a llegar a jactar? De absolutamente nada. Vamos a entrar al cielo sin jactancia. Debemos vivir aquí en la tierra sin jactancia. Por eso estamos hoy acá, para venir a cantar al Señor y con acción de gracia. Gracias por salvarme, porque yo no lo merecía. Yo merecía tu ira. Yo merecía el infierno. Eso es lo único que yo merecía. Y lo único que ha acotado yo en mi salvación son mis mugrosos pecados. Solo eso. Después de eso, nada. Soy salvo por gracia, por solo Cristo. Y ya para terminar, Efesios 2. Otra vez regresemos ahí para concluir el punto de Pablo, que es un texto que de hecho se tocó en el conversatorio de evangelismo. Leámoslo hasta el 10. Porque por gracia, sí, el jueves, ¿se acuerda? Porque por gracia sois salvos. Ok, gracia es un favor inmerecido. Ok, ustedes no se ganaron este favor de ser salvos. Y ustedes vinieron a la salvación y hubo un medio, ¿verdad? El cual fue la fe. Pero esto, ¿qué es esto? Ese artículo está hablando de algo muy importante. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Ese artículo, esto, ¿a qué se refiere? Sí, sí. ¿Ah? ¿Cuál acto? Ok. Y según el texto, verso 8, ¿cuáles son esos actos? Entonces, la gracia, la salvación y la fe, eso es esto. Ajá. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué dice el texto? Entonces, ni la gracia, ni la fe, ni la salvación era de nosotros. Se nos fue dada la gracia, se nos fue dada la salvación y se nos fue dada la fe. La gente a veces lee eso, cree que solo la fe. Esto, porque está la palabra fe sí que esto. Pero la palabra gracia abarca toda la obra santífica. Justificación, reconciliación, todo. Él no lo dice. Pero es el regalo de gracia. Todas son obras santíficas. Si yo le doy un regalo a Olger, yo sé que le gustaría, le doy una buena bolsa aquí, hermano Olger, vea qué buenos libros puritanos. Y yo le digo a Olger, esto es suyo. ¿Qué es esto? ¿El libro de arriba nada más? ¿O toda la pila de libros hasta abajo? El artículo esto va a decir todo eso. Entonces, ese artículo esto involucra esta pila de regalos, la gracia, la salvación y la fe. Este paquete de salvación, esto no le toca a ustedes, esto no fue de ustedes. ¿Y qué venía haciendo Pablo atrás? Ustedes estaban muertos. El paquete de salvación se lo regaló Dios, incluyendo la fe. Así que ni de tu fe te puedes jactar. Ah, que yo tuve más fe que aquel que estuvo conmigo en aquella tarde de evangelismo. Yo tuve fe para creer en ese tratado. Yo tuve fe para creer. No te jactes ni de eso. Todo te lo regaló Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, esa palabra obras incluso incluye la fe. Ni siquiera pienses que tu fe es parte de algún mérito o obra. No, nada. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Y qué pasa con el 10? Somos hechura suya, o sea, hemos nacido de nuevo, creados en Cristo Jesús, y dice para buenas obras. No por obras, pero nacemos de nuevo para buenas obras. Santiago. Entonces, si usted dice que ha nacido de nuevo, Dios ha preparado obras de antemano para que usted ande en ellas, para que le dé la gloria a Dios. Ahora viva para Él. Ahora Dios nos capacita, y eso lo vamos a ver ahorita en el sermón, para obedecer su ley. Entonces andamos en novedad de vida, capacitados por Dios para andar en una vida que manifiesta que hay vida dentro. Esas dos palabras son importantísimas, no por obras, pero sí para buenas obras. Si usted lee la Biblia católico-romana, lamentablemente ellos cambiaron estas dos palabras. Las cambiaron y no ponen ni por ni para.
porque para ellos es fe más obras. Y como el texto griego bien enseña que no es por obras, sino más bien que hemos sido hechos, nacidos de nuevo en Cristo Jesús para buenas obras, ellos cambiaron la Biblia. Lamentablemente. Lamentablemente, así como muchas religiones están cambiando su Biblia. Bien, mis hermanos, entonces, gloria a Dios, porque tenemos un montón de textos más, pero eso fue nada más una antesala para entonces llevarnos ahora al disfrute de los sacramentos que vamos a ver de hoy en 8. Y entender entonces, a partir de hoy, que esos sacramentos son medios de gracia donde manifestamos la obra salvífica, que realmente es un acto de adoración y medio de gracia donde expresamos el Evangelio, pero tiene validez si hemos nacido de nuevo. Porque si usted no ha nacido de nuevo, aunque se bautice, puede participar de la cena si es miembro, pero si usted no ha nacido de nuevo, usted va camino al infierno. Y esos sacramentos que vamos a ver en 8, los puedes entender, los puedes digerir intelectualmente, pero de nada sirven si no has nacido de nuevo. Bien, Padre Santo, te damos gracias por la lección de hoy, por la participación tan enriquecedora de mis hermanos. Gracias por tantas bendiciones que nos das. Gracias por la vida eterna. Gracias por la fe, la misericordia y la gracia que nos has dado. Gracias porque un día como hoy, Señor, usted ha decretado que andemos en buenas obras y congregarnos hoy acá es parte de esas buenas obras. Y te damos la gloria a ti por eso. Concédenos vivir vidas agradecidas. Oh Dios, cuán grande es tu salvación. Cuán grandes son tus obras, maravillosas, inmerecidas para con nosotros. No merecemos nada, nada de ti. Como decía Charles Spurgeon, si usted nos da algo fuera del infierno, todo eso es gracia. Y nos has dado aún más que eso, has dado vida eterna. Gracias por la persona de Jesucristo y su vida y muerte vivida y esa muerte sustitutiva a favor de tu iglesia. Concédenos tener corazones agradecidos y esas lecciones preparan nuestro corazón para venir con un corazón aún más dispuesto ahorita al culto. Bendice el refrigerio que vamos a tener, el cafecito, y gracias por la visita de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden saludar a la hermana Lea, que hoy nos visita.